Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria al Señor, bienvenidos a todos en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y formo parte del equipo de enseñanza aquí en Christ Fellowship. Y en el día de hoy continuamos nuestra serie que le hemos titulado Claridad es bondad. Pero también vamos a cerrar esta serie con un tópico que es muy controvertido y que muchas veces en la iglesia no se quiere tocar este tema, y es el tema de las elecciones presidenciales. Sé que a menudo puede este tema traer y generar incomodidades en el corazón de muchas personas, pero nuestro objetivo es querer traer claridad a través de la palabra de Dios. Y vamos a profundizar en ella para nosotros ver qué la Escritura tiene que decir en respecto a este tema. Yo le he titulado a este mensaje del día de hoy, Claridad en las elecciones presidenciales. Y vamos a estar mirando el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 en el día de hoy, así que me puedes seguir ahí donde te encuentres. Leemos, dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Gloria al Señor, esa es la palabra de Dios en el día de hoy. Pueden tomar asiento donde se encuentran. Quisiera comenzar en el día de hoy nuestra enseñanza con algo que es obvio en este tiempo. Como ustedes saben, dentro de unos cuantos días estaremos habrán elegido el nuevo presidente de esta nación, de los Estados Unidos. Y una de las razones, obviamente, que esto es la razón por la cual es obvio, es porque donde quiera que usted vaya, no importa en qué esquina, casas, vecindarios, comunidades, usted va a ver la invitación de votar por algún candidato presidencial. Va a mirarlo. Y la realidad es que mi esposa y yo la semana pasada nos habíamos reunido para ya decidir nuestro voto, y fuimos a votar. Fuimos a votar ahí en el Doral. Y mi esposa hizo su trabajo. Ella se informó, ella buscó, investigó, y fuimos a votar, obviamente, porque es nuestro derecho poder hacerlo. Y cuando llegamos ahí, vimos que el estacionamiento estaba repleto de carros. Obviamente no nos esperábamos encontrarnos con eso, y que había muchas personas ahí, muchos con carteles de su voto por quien, y dejándonos saber que votemos por X persona, tratando de motivarnos por qué, etcétera, etcétera, mientras nosotros llegábamos al lugar al edificio donde íbamos a votar. Y cuando llegamos ahí, obviamente la fila ya era larga, pero nosotros votamos, mi esposa y yo, con una convicción clara. Y aparentemente, ¿verdad? Eso es fácil, ¿verdad? Como si nada, fuimos y votamos. Pero lo que pasa es lo siguiente, porque sin embargo, esta temporada
presidencial, la realidad es que ha traído mucho temor y estrés en muchas personas. La realidad es que es algo que es evidente y que ha dejado a muchas personas obviamente en temor y en ansiedad. Y cuando miramos el espectro político, esto ha afectado todas las personas en sus diferentes creencias presidenciales, tanto como los demócratas, los republicanos y todavía aún los independientes, al punto que la data dice que 76% de los demócratas han podido experimentar este estrés. Igualmente, para los republicanos fue el 67% y el 64% de los independientes han experimentado y se ha reportado ansiedad en este proceso. Quiero que miren este video, por favor. En otras noticias de salud, el estrés que por estos días se vive también se está relacionando con el presente ciclo electoral. Según una encuesta de la Asociación Estadounidense de Psicología, el 70% de la población se sentiría abrumado o abrumada por esta razón. El mismo por ciento aseguró que le preocupa la violencia electoral. A pesar de ello, la mayoría afirmó sentirse esperanzado por los cambios que suponen dichos comicios. Como podemos ver, muchos han estado obviamente en este estrés electoral. Ahora, déjenme traer todo eso a nuestra enseñanza en el día de hoy, porque en medio de esta situación en la cual nosotros nos encontramos, en la espera, en la incertidumbre de quién va a ser seleccionado en esta época presidencial, una de las cosas que sí sabemos es que podemos tener la esperanza firme en la soberanía de Dios. Y que Dios a nosotros nos da a nosotros claridad en su palabra de cómo nosotros podemos vivir adecuadamente, incluso en un tiempo de incertidumbre política. Y de eso se trata nuestra idea principal en el día de hoy que yo quiero que tú te lleves. Y es que nuestro voto debe reflejar los principios bíblicos, dejando el resultado en la soberanía de Dios. Y hoy vamos a explorar a través de esta enseñanza que nuestros votos pueden ser una expresión de nuestra fe, de nuestros valores bíblicos que nosotros tenemos, mientras al mismo tiempo podemos dejar el resultado en las manos de Dios, poder confiar en la soberanía de Dios en todo esto. Y hoy vamos a contestar a la pregunta de cómo entonces podemos votar en una manera que glorifique a Dios, obviamente reflejando nuestros principios bíblicos en medio de un contexto político donde hay tanta división. Así que nos vamos a preparar y vamos a profundizar en esto a través de esta enseñanza. Tengo 2 puntos que quiero compartir con cada uno de ustedes en el día de hoy. Y si estás tomando nota, quisiera que anote estos como primer punto. Y es que toda autoridad presidencial proviene de Dios. Este va a ser nuestro fundamento para poder entender este mensaje de que toda autoridad presidencial proviene de Dios. Y vamos a mirar el texto que hemos elegido en el día de hoy para estudiar en Romanos 13:1, porque fíjense lo que dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y quiero que nos detengamos aquí por un momento, porque una de las cosas que yo quiero que entienda es la razón por la cual Pablo añade este tópico a la carta de los romanos. Y quiero que recordemos que él escribe en este tiempo a cristianos que estaban bajo el imperio romano y que estaban bajo la dictadura del emperador Nerón. Y este emperador obviamente era conocido por muchas cosas,
Pero una de las cosas que era permanente en esta persona es que era conocido por su poder como emperador. Tenía un poder absoluto, en comillas, y esto es fundamental entender para captar el mensaje del día de hoy, de que este hombre tenía poder absoluto en la política, tenía poder absoluto en la área militar y también en las áreas judiciales. Pero mientras nosotros exploramos y consideramos el poder de este hombre, otra de las cosas que también él era conocido era porque, igual que cualquier otro emperador de ese tiempo, era su imagen, obviamente, de divinidad. En otras palabras, ellos se sentían como si eran dioses o eran semidioses. En otra palabra, pidiendo y requiriendo de que las personas le dieran honor, le rindieran alabanzas a ellos. Sin embargo, esto viene siendo para este imperio, obviamente, un problema y una oposición para aquellos que no creían en adorar al emperador. Y por eso es que ahora, donde vienen los cristianos ahora, aquí, esto viene siendo un desafío para ese imperio, porque ellos no iban a doblar sus rodillas a una imagen o todavía aún menos a un hombre. Y sin embargo, hermanos, lo que quiero que veamos aquí es que todavía en medio de esta situación tan difícil que se vivía en ese tiempo, Pablo no le está diciendo a los creyentes en el cual ellos tengan una lealtad completa o absoluta a los romanos y al gobierno romano, sino que él quería llevarlo a que pudieran comprender algo más profundo e importante en medio de todo esto. Y es que Dios tiene control y propósito. Dios tiene control y propósito aún a través de estas autoridades. Por eso vemos en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, donde dice: porque no hay autoridad sino de Dios. Y cuando Pablo dice estas palabras, que no hay autoridad sino de Dios, está subrayando de que cada gobierno, sin excepción ninguna, cada gobierno, sin importar qué tan corrupto sea o qué tan injusto sea, a Dios permite esto debajo de su soberanía. Él lo permite debajo de su soberanía. Y esto implica, hermanos y oyentes que están escuchando este mensaje en el día de hoy, que aunque no siempre entendamos por qué, una cosa que sí podemos entender o aceptar es que Dios tiene control de todo esto. Y debemos confiar de que Dios está trabajando para cumplir su propósito. Eso es lo que Dios está haciendo, trabajando para cumplir su propósito. Y vamos a ver esto en una manera mucho más amplia dentro de un momento. Pero con esto en mente, de que ya toda autoridad presidencial proviene de Dios, que Dios tiene autoridad y Él tiene sumamente control, podemos entonces afirmar lo siguiente, y es el próximo punto. Y quisiera que escriba esto como la letra A, y es que Dios es soberano sobre cada elección de un presidente. Fíjense, si Dios tiene toda autoridad presidencial, Él también entonces Él es soberano sobre la elección de un presidente. Fíjense lo que dice nuevamente en Romanos 13:1. Dice: porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Aquí se nos dice que Dios instituye y establece las autoridades. En este punto vamos a ver cómo Dios instituye y establece las autoridades.
Y al final del día, no importa lo que suceda, Dios obviamente está en control de todos los resultados que puedan ocurrir. Aunque a veces es una verdad en la cual puede ser difícil de nosotros entender, ¿verdad? ¿Quién puede entender la mente de Dios sino Dios mismo? Y la autoridad que existen ahora y han existido a través de nuestra historia, aunque sea difícil nosotros entenderlo, Dios en su soberanía la ha permitido con un propósito. Y cuando nosotros hablamos de la sabiduría, y esto es muy importante nosotros poder entender sobre la soberanía de Dios, nos referimos, oiga bien, a su gobierno abarcador sobre todo el universo. Esta soberanía se manifiesta incluso, oiga bien, en los detalles más pequeños de nuestra vida. Puede imaginarse que todavía aún un cabello, un pelo de su cabeza, cuando cae, Dios lo sabe. A Dios no se le escapa nada de lo que haya pasado en tu vida, lo que esté pasando en tu vida y todavía aún lo que vaya a suceder en tu vida en el futuro. En su soberanía, Él tiene control sobre todo y lo sabe todo. Y es así como el maestro de la Biblia inglés, que generó mucho interés en la exposición calvinista y también en la teología reformada, llamado A.W. Pink, que él dice lo siguiente, y quisiera leerle esta cita. Él dice: nada en todo el universo ocurre sin que Dios lo permita. Nada. Su soberanía abarca cada detalle de nuestra vida y en esto podemos confiar plenamente. Dios está en control completo del universo. Él tiene un plan, Él ha establecido un diseño, Él conoce. Y eso es lo que dice obviamente este autor y profesor y maestro igual que podemos tener entonces con eso la certeza de que Dios obviamente, independientemente de las decisiones que puedan ocurrir, independientemente de las decisiones que yo pueda hacer, Dios está en control total del universo, igual como R.S. Sproul también lo dice. Quiero leerle esta cita que dice: la soberanía de Dios no es simplemente una cuestión de poder, sino también de sabiduría y amor. No solo controla, sino que también dirige el mundo hacia su propósito. Y ese es el Dios en el cual nosotros servimos, en el cual Él está en control de todo lo que sucede en nuestras vidas y conoce todo lo que sucede en nuestras vidas por igual. Así que Dios no solo es soberano sobre las elecciones presidenciales, sino que también escriba esto como letra B, y es que Dios es soberano sobre cada acción de un presidente. Amigos, a través de la historia hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios ha tenido control absoluto sobre la creación. Esto incluye las acciones de los líderes antiguos, esto incluye sus decisiones, esto incluye su dictadura, esto incluye todo esto. Y aunque los presidentes toman sus propias decisiones, es Dios quien está sobre ellos. Dios está sobre ellos. Miren lo que dice Salmos 47:8. Dice: Dios, ¿qué? Una vez más, iglesia, Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Yo me imagino esta imagen de este versículo, que Dios está en su trono gobernando. No está en su trono nervioso.
a ver qué va a suceder. Es más, este versículo nos ilustra que Dios no es un espectador pasivo, sino que Él está activamente gobernando y reinando sobre todo gobierno, sobre todo reino, sobre todo liderazgo. Y no creo que Él esté sentado ahí como esperando a ver qué va a suceder o a ver lo que suceda para entonces reaccionar. No, ya Dios lo conoce, ya Él sabe lo que va a ocurrir. Es más, esta palabra reina, quisiera que la subrayara, porque esta palabra es la palabra en el griego maulak, que habla del rol activo que Dios como rey y gobernador tiene sobre las naciones. En otra palabra, Dios gobierna activamente y establece, oiga bien, su propósito en la política también y en el gobierno. Y nosotros podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Faraón. Faraón, sabemos que era un hombre, un rey, un gobernador pagano, en el cual obviamente hizo decisiones opresivas donde mantuvo el pueblo de Israel en esclavitud. Pero fíjense, Dios usó todo eso para libertar su pueblo. Usó ese gobierno, usó esa dictadura para Él entonces expander, sacar su pueblo y expanderlos a través de todas las naciones. Podemos ver que Dios está en control de eso. Y hay algo que tenemos que tener claro, y es que es importante entender de que cualquier sea el candidato en el cual sea elegido como presidente de esta nación, es importante entender de que Dios está gobernando y en control por encima de ellos. Así que tenemos que obviamente que tener cuidado, ¿verdad? En no olvidarnos del control y el poderío que Dios tiene. Y por eso es que Dios permite muchas veces estas decisiones difíciles y a veces injustas. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en el cual es más grande. A veces nuestra visión es tan corta, hermanos. Nuestra visión es corta, sin embargo, la visión de Dios, Él ve todo en su totalidad. Nosotros nada más vemos una porción pequeña y sin embargo, a Dios lo ve todo, y es por eso que Dios tiene obviamente su propósito y su diseño ya creado. Esto no significa que Dios aprueba obviamente su acto de inmoralidad, pero sí significa que todavía aún en medio de toda decisión inmoral, incorrecta o cualquier otra cosa que pueda suceder, Dios está en sumo control de todo eso. Fíjense lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué dice la Escritura? Y sabemos que todas las cosas. Eso significa las cosas malas que hemos hecho, las decisiones malas que hemos tomado, las buenas, las no muy buenas. Todo, dice la Escritura, Dios lo usa esos medios para formar en nosotros lo que Él ya desde el principio quiso. Y me encanta esta Escritura porque no dice que Dios trae no trae a la luz nuestros propósitos, sino que trae a la luz sus propósitos, lo que Él ya ha destinado en nuestra vida. Así que no solo toda autoridad presidencial proviene de Dios, o que Él es soberano sobre las elecciones presidenciales y sus acciones, sino que también, escriba esto como letra C, y es que Dios diseña toda la historia para revelar su gloria. Oiga bien, Dios se glorifica cuando su propósito se cumple. ¿Oyó? Dios se glorifica
cuando su propósito, el propósito de Él, se cumple. Y a través de los eventos de la historia, incluyendo las acciones de los líderes y todos los que han hecho, podemos ver de que al final de todo esto, Dios lo hace para que nos demos cuenta de que nosotros no podemos hacerlo y donde entonces le trae gloria a Él. Cuando el resultado o su propósito se cumple. Y que cada acontecimiento y cada etapa de la humanidad está bajo su autoridad y forma parte de su propósito. Uno de estos ejemplos en la Biblia, nosotros conocemos la historia de Nabucodonosor. Este rey o emperador fue un emperador pagano y muy poderoso, pero sin embargo Dios utilizó su vida y sus decisiones para él traer gloria a su nombre. Para él traer gloria a su nombre. Y lo interesante es, y lo que quisiera que Dios abra nuestro entendimiento sobre la soberanía de Dios y cómo Dios tiene control de todo esto, es de que Él tiene control de toda creación, como hemos aprendido anteriormente y vamos a ver en Romanos 9:21. Dice, ¿o no tiene el alfarero autoridad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Oiga, si usted está oyendo esto, usted tiene que pensar, ¿podemos decirle a Dios lo que puede hacer? Imagínense decirle a un alfarero, el alfarero está trabajando con la masa, él entiende en su mente lo que quiere crear. Y aquí nos deja saber de que hay creaciones de Dios como el alfarero, ¿verdad? Donde hace vaso de honra, pero también hace vaso de deshonra. Dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para dar a conocer la riqueza de su gloria, soportó con mucha paciencia los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para gloria. Hermano, todo lo que sucede, como hablamos en el tema de aborto, donde Dios es el que crea al ser humano en el vientre, Dios conoce el destino de esa persona en ese vientre. Y todo lo que nosotros vemos, todo lo que Dios ha creado, Dios tiene un propósito de antemano. Y la historia nos recuerda que Dios reina sobre toda la autoridad. Y que en último instante, cada líder, aún siendo corrupto, ellos contribuyen bajo el plan y el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo puedo entender todo eso? ¿Por qué? Bueno, Dios conoce el fin desde el principio. Miren lo que dice Isaías 46:9. Dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Fíjense lo que dice el versículo 10. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Miren qué poderoso es esto. Imagínense nosotros tener ese poder de conocer el final de todo antes de comenzar. ¿Cuántas decisiones nosotros no haríamos diferente? Sin embargo, Dios es tan poderoso que Él sí conoce el fin desde el principio. Y como conoce el fin desde el principio, también conoce toda la trayectoria entre el medio. Y Él entonces trabaja todo eso para su bien. Podemos ver que esta escritura resalta, ¿verdad?, la soberanía que Dios tiene sobre toda la creación, sobre el futuro,
sobre el pasado y obviamente sobre el presente. Dios tiene un plan perfecto que se va desplegando con precisión desde el principio. Así que quiero recordarles de la idea principal nuevamente, y es que nuestro voto debe reflejar los principios bíblicos, dejando el resultado en la soberanía de Dios. Ahora, esto nos lleva a nuestro próximo punto, porque habiendo establecido ya de que Dios es soberano, de que Dios tiene toda autoridad, de que Él conoce todos los acontecimientos de los tiempos, entonces con eso en mente quiero que escriba esto como el punto número 2, y es que el pueblo de Dios debe ejercer su derecho a votar. Ya que hemos establecido que Dios es soberano, ¿verdad? Que Él tiene control de todo. Esto no nos quita a nosotros. Es más, Dios nos ha invitado dentro de su soberanía de que nosotros estemos y seamos activos en la comunidad y a donde Él nos ha puesto a nosotros a vivir. Dentro de su soberanía nosotros tenemos una responsabilidad en la cual nosotros debemos de llevar a cabo. Es un privilegio en el cual nosotros tenemos. Y eso es algo que nosotros no solo debemos de cumplir nuestro deber cívico, sino que también afirmar nuestra fe y nuestros valores mientras tomamos la acción de nosotros votar. Así que entiendo que este tiempo de votar obviamente puede ser difícil, como dije, pero tenemos un derecho y tenemos una oportunidad de poder hacerlo. Así que la pregunta que nosotros debemos de hacernos es: cuando voy a votar, ¿con qué mentalidad yo debo de ir? ¿Qué es lo que debo de entender? Bueno, escriba esto como letra A, porque debo votar con una conciencia clara ante Dios. Debo votar con una conciencia clara. Esto significa que el ejercer el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos de los Estados Unidos, o los que tienen este derecho, debe hacerse con una comprensión y reflexión espiritual y también moral. Debe de hacer su tarea, así como mi esposa hizo la tarea. Hicimos la tarea y vimos cuáles son nuestros valores, qué era lo que representa la Biblia, qué era lo que debíamos de hacer. Con esa idea, entonces, con ese conocimiento, salimos a votar. Como ustedes saben, hemos estado en esta serie que le hemos llamado Claridad es Bondad. Y a través de esta serie hemos traído mucha claridad en diferentes temas, tanto como claridad sobre el papel del hombre y la mujer, claridad sobre tomar una vida o autodefensa, claridad sobre la inmigración, claridad sobre la homosexualidad, claridad sobre la responsabilidad ambiental y el cambio de clima, claridad sobre el aborto y claridad sobre el abuso de sustancias. Y todos estos tópicos que hemos tocado son tópicos que obviamente están en la carta de voto cuando uno va a votar. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Nosotros miramos entonces la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios nos ha dicho a nosotros en respecto a cómo yo debo de votar en todos estos temas. Y la Biblia nos deja saber en Romanos 14:22 lo siguiente, dice: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Nos deja saber que nuestra convicción, nos deja saber que nuestra creencia debe de estar basada en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque no podemos ir a votar con parámetros inadecuados. Hay personas que van a votar porque mi familia es de ese partido, votan porque conocen quizás a un candidato que le ha pedido que vote por ellos.
A lo mejor puede ser de que hay algo financiero o alguna ganancia que usted pueda obtener en todo esto o que vaya a ayudarle financieramente. No podemos votar con parámetros inadecuados. No podemos. Y lo que podemos hacer es quizás hacernos una pregunta que nos puede ayudar a nosotros. Es la siguiente. Yo quiero presentarle esta pregunta cuando usted vaya a votar. Y es que se haga esa pregunta. ¿Mi voto refleja mis valores en Cristo? Hágase esa pregunta. Y segundo, ¿estoy eligiendo a alguien que honra principios bíblicos? No estoy diciendo que sean ellos cristianos, estoy hablando que honren principios bíblicos. Así que no solo debemos votar con conciencia clara ante Dios, sino también que debemos votar, escriba esto como letra B, debemos votar sin miedo y ni ansiedad. Aunque el clima político puede ser un poco tenso, como hemos visto en el video y lo que le he podido compartir, la Escritura nos deja saber que no debemos de entrar nosotros en ansiedad. Filipenses 4:6 dice, ¿por qué? Una vez más, por nada. Eso significa también la política, el futuro, lo que pueda venir, la incertidumbre. Por nada estés afanoso, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Esto es lo que nosotros somos llamados a hacer. No estar ansioso, sino confiar en Dios y ponerle a Él todas estas peticiones, ¿verdad? Podemos votar con la confianza de que nuestro Dios está en control. Así que no solamente debemos de votar sin miedo, sino que también, escriba esto como letra C, y es que debemos de votar con alegría. Así es, ¿verdad? Conociendo todo esto, podemos votar con confianza, podemos votar sin ansiedad y temor, y podemos hacerlo con la alegría. Así que no importa el día ya que se declare quién es el presidente, todavía aún podemos decir, Señor, gracias, tú tienes control. Señor, gracias, porque tú, Señor, estás sentado en el trono. Miren lo que dice Tesalonicenses 5:18. Dice, den gracia ¿en qué? En algunas cosas, en lo que te vaya bien. No, dice den gracia en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Debemos de votar con una actitud de gratitud y gozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en control. Podemos confiar de que Dios está en control. Y quiero recordarle la idea principal en el día de hoy. Y es que nuestro voto debe reflejar los principios bíblicos, dejando el resultado en la soberanía de Dios. Quiero concluir este mensaje dejando saber de que nosotros como cristianos debemos ser personas diferentes, personas que seguimos la palabra de Dios, y que nuestro único mensaje verdadero que hemos sido llamados a llevar es el mensaje del Evangelio de Cristo. Y quiero animarles que mientras hay tanto caos, tanta ansiedad, en el día de hoy estaremos promoviendo y dando al final del servicio que puede recoger herramientas evangelísticas donde puede usar para invitar a otros a venir a la iglesia, a oír de la palabra de Dios, a ser transformado en sus corazones. Así que cuando se vaya en el día de hoy, quisiera que se pare y coja invitaciones para que le hable del Evangelio, que son herramientas que pueden abrir muchas puertas. Pero si hoy tú te encuentras quizás todavía con temor, agobiado del mañana, lo que va a suceder, yo quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración por aquellos corazones que van a votar por sabiduría, por los gobernadores en este momento. Así que donde tú te encuentras, quiero que cierres tus ojos ahí y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, venimos ante ti en este momento. Señor Padre, pidiéndote, Señor Padre, que
Señor, nos abra nuestro corazón a este mensaje, a tu soberanía, a entenderle que tú tienes control. Pero también, Señor, a la valentía de poder tomar la acción apropiada que nos ha dado como privilegio. Pero, Señor, te pedimos por este momento, este tiempo de ansiedad, donde puede haber caos, donde puede haber violencia. Te pido que tú guardes, Señor Padre, tu pueblo, que tú guardes, Señor, a la ciudad, que tú guardes a los gobernadores, Señor, aquellos que tienen con planes de hacer alguna maldad. Señor, te pido, Señor Padre, que tú guardes, cambie los corazones. Intercedemos, Señor Padre, por este tiempo, Señor Padre, donde estamos tratando de determinar, Señor, cuál es, Señor, el candidato correcto. Te pido por sabiduría. Te pido, Señor, por los gobernadores. Te pido por los candidatos, Señor. Seas tú, Señor, obrando en ellos, Señor. Seas tú, Señor, trabajando como hemos visto en tu palabra. Gracias, Señor, Padre, porque te ponemos esto en tus manos, en tus pies, en tu trono, porque solo tú tienes el poder del control de todo. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Bendiciones, hermanos, a todos.